Buenas tardes. Hoy es un día de gala para el Colegio Notarial de Madrid, a consecuencia de la donación y la firma en el correspondiente acta de la recepción de la biblioteca de nuestro recordado Antonio Rodríguez Agrados, que debió esta posibilidad y que debemos de agradecer a su familia que se lleve a cabo en este acto que pretende ser solemne. Sin más preámbulo, tiene la palabra Alfonso Madridejos. Luego, a continuación, hablará también Ignacio Solís, ambos muy unidos a la figura del maestro. Y finalmente, su hija, Maya Victoria, que evidentemente pues no tenemos más que palabras de gratitud para con ella y su familia. Pues muy buenas tardes. Para mí, la verdad es que es un inmenso honor intervenir en un acto tan importante para este colegio notarial, sobre todo tan emotivo, como es la recepción de la biblioteca de nuestro querido Antonio Rodríguez Ramos. Además de decir que es un honor absolutamente injustificado, porque no hay ningún motivo por el que yo hable aquí. Bueno, hay un motivo que es muy habitual en este colegio notarial, que es que lo hice Conchita. Pero si lo hice Conchita, que es nuestra vicedecana, pues yo tengo que obedecer y ahora. Es verdad que Conchita, dentro de su habitual discrecionalidad, pues esta vez ha encontrado una motivación supuesta para hacernos hablar, y en concreto es que Antonio Rodríguez Abados pues tuvo a bien incluirnos en su testamento a Ignacio Solís y a mí como albaceas testamentarios y contadores parciales. La verdad es que cuando yo me enteré de ese nombramiento, me lo dijo María Victoria, poco tiempo del fallecimiento de Antonio, pues para mí fue una sorpresa, una alegría y un gran orgullo. La verdad es que creo que pocos, no sé si cargos o encargos han tenido una relación coste-beneficio tan sumamente bueno para el interesado como en este caso, donde el trabajo ha sido cero y a cambio pues yo he recibido un honor que para mí lo es y que pienso incluir en mi currículum durante el resto de mi vida. Lo que pasa es que, claro, cuando te hacen hablar en una condición tan importante de albacea testamentario, pues tienes que plantearte cuáles son los motivos que te han designado. En el caso de Ignacio Solís, pues están clarísimos, pero en el mío, pues la verdad es que no es tan claro. Yo lo he pensado, le he dado muchas vueltas y creo que hay dos posibilidades. Una, que es la más probable, sin ninguna duda, es pues que Antonio Rodríguez Abrado, que poco antes de hacer el testamento estuvo yo en mi conferencia sobre la copia notarial electrónica, estaba, recuerdo perfectamente, ahí sentado, y enfrente estaba su querido amigo Pepe Madrilejo, mi padre. También estoy seguro de que había leído muy escasa pero notable obra científica. Y entonces, pues al hacer el testamento, sabiendo que no hacía ninguna falta, no con albacea, contra los partidores, como efectivamente fue, porque sus hijos se llevaban perfectamente y no fue ningún problema, pues quizás pensó que a lo mejor convenía destacar dentro de las futuras generaciones jóvenes alguna persona que por su trabajo intelectual, aunque fuese muy de lejos, podría continuar la senda por el iniciado. Entonces, claro, desde esta responsabilidad, pues es muy difícil hablar de Antonio Rodríguez Salgado, porque yo todo lo que puedo decir, pues son generalidades, cosa que todo el mundo sabe, pues que era una bellísima persona. Yo creo que lo más importante de Antonio es que era muy buena persona, una persona humilde, accesible, siempre dispuesta a ayudar. Y a mí lo que me sorprendía de Antonio era la capacidad para hacer muchas cosas. Claro, me resulta muy difícil que ser tan buen marido, tan buen padre, tan buen notario, tan buen compañero y encima hacer una obra científica de los que hablará Ignacio inmensa, donde hay una contribución al derecho privado enorme y una contribución al derecho notarial que no es que sea una contribución. Antonio Rodríguez Sagrado pues es el autor del derecho notarial moderno. Y además es una obra donde normalmente la gente suele hacer trabajos teóricos, prácticos. Su obra es teórica, su pensamiento constituye la estructura en la que hemos basado todo el notariado moderno y toda la legislación, pero a la vez es muy práctica, es un caso donde tú puedes encontrar solución a todos los problemas. De hecho, la obra de Antonio pues, ha sido lo que ha inspirado la actuación de todos los notarios, unas veces directamente para los que lo han leído, otras un poco de oídas para los que han recibido sus enseñanzas a través de la formación de los preparadores, de la gente que de verdad lo ha conocido.
Pues poner un ejemplo muy pequeño, pues la obra que él tiene sobre las actas notariales, que se presentó, creo, en un simposio en Baleares en el año 84, pues ha sido la referencia absoluta que hemos utilizado todos los notarios. Yo recuerdo cuando empecé, pues cuando tenía que salir de la comodidad de mi despacho, de la seguridad que te da el despacho y la escritura al mundo exterior, de las actas y los hechos, lo que hacía es leer la obra de Antonio. Yo podría decir que la obra de Antonio para los notarios jóvenes, esa obra concreta, pues ha sido más útil que para las recién casadas las 1000 recetas de Simón Ortega, algo por el estilo. Y otra cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, es la capacidad de Antonio Rodríguez Alvarado, siendo un hombre que nació en los años 20, pues de compaginar un conocimiento clásico de toda la cultura y todo el derecho moderno con un conocimiento enorme de las nuevas tecnologías. Los nietos que estáis aquí, pues para que os hagáis una idea de la limitación analógica que tenía que tener vuestro abuelo, claro, estamos hablando no de un boomer, es que os podéis reír por su cultura tecnológica, estamos hablando de un padre de boomers. Y aún así, pues la obra de Antonio Rodríguez Arados es fundamental en el desarrollo tecnológico. La obra de Antonio pues, ha permitido distinguir, evitar tergiversaciones tales como confundir lo que es una escritura pública, que lo es porque interviene un notario, con independencia, que es una teoría del independentismo material, de si está hecho en formato digital o en formato papel, de lo que es un simple documento privado, que va a ser privado por mucho que la firma que pongan sea reconocida, sea certificada, sea cualificada, o por mucho que intervenga un tercero que pretende llamarse tercero de confianza. Es más, yo fui testigo de esto en las leyes 2001, en las leyes 2001 y 24, 2001 y 2004, que es donde empieza un poco el desarrollo tecnológico. Eh, pues la obra de Antonio, que influyó directamente sobre eso, 20 años después se está desarrollando con la ley 1123. También podría decir que yo en el libro de actas que tuve, como he abandonado toda modestia, tuve una cierta contribución, a pesar de que ni siquiera había acabado la carrera de Derecho, porque yo llevé a mis padres al aeropuerto, nos encontramos con Olga y Antonio, y yo ayudé a llevar la maleta donde iba a comer. O sea, lo vi. Pero bueno, en realidad desde la dignidad que me da mi condición de albacea testamentario y sucesor en cierta forma del trabajo de Antonio, pues lo que yo tendría que hacer es no deciros generalidades, cosas que puedo saber, tendría que hacer un estudio mucho más profundo, dogmático, filosófico, teológico del pensamiento de Antonio. Lo que pasa es que, claro, también he dicho que hay otra posibilidad sobre mi nombramiento, que yo creo es poco probable, es que yo que podría ser que Antonio, pues bueno, hizo su testamento, eh, puso como natural a Antonio a Ignacio Solís de Albacea, se lo llevó a Luis Maez, que es el que hizo el testamento, y Luis le diría, oye, pues has puesto a Ignacio, pero Ignacio es robusto, fuerte, tiene buena salud, me da gusto verlo. Pero ¿por qué no pones a alguien más joven? Y bueno, a lo mejor Antonio dijo, bueno, pues yo qué sé, alguien más joven, sí, pon a quien quiera, no sé, pues pon a uno de esos hijos de Pepe Madrid, pues pon al amigo de María Victoria, Alfonso, sí, a ese. Entonces, bueno, yo creo que eso es una posibilidad remota, que seguro que no fue así, pero la simple existencia me aconseja ser prudente, callar la boca y dejar que hablen los que saben de estos, que son Ignacio y José. Muchas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, yo estoy aquí por designación de Conchita y por lo tanto no voy a repetir lo que ha dicho Alfonso. En estas sesiones, esto es una sesión en la cual se va a hacer el acto de entrega, se va a firmar el acta de entrega de la biblioteca, pero al mismo tiempo esta debe ser una ocasión de homenajear a Antonio. Hay que hablar de Antonio, claro que sí, y hay que hablar y hablar bien, como se merece. Antonio Rodríguez Adrado es una personalidad excepcional en el panorama no solo del derecho notarial, sino en todo el ámbito del derecho y no solo privado, sino también con muchas implicaciones en derecho público de España. Antonio nació, pues hay que hablar brevemente de su biografía, no me voy a detener mucho. Él nace
en Salamanca en enero del año 25 y estudia la carrera en la Universidad de Salamanca con premio extraordinario, premio fin de carrera. Desde luego nace en un ambiente familiar de estudio y muy volcado hacia la enseñanza, tanto por parte de su madre como por parte de su padre. Y desde luego culmina la carrera brillantemente, está de profesor ayudante en la Cátedra de Derecho Civil y en el año 53 se celebran unas oposiciones a notarías en Oviedo, que él las saca con una excelente puntuación, obtiene directamente una plaza de segunda y va a Cangas de Narcea. Posteriormente, en el año 58, se traslada a Villanueva de Córdoba y allí prepara las oposiciones restringidas. Y en el año 65 viene a Madrid con el número 1 de esa oposición, donde permanece hasta el año 1995 en que se jubila. Notarialmente, Antonio fue un notario ejemplar. El desempeño personal de su notaría, el primor con el que cuidaba los instrumentos. Yo me acuerdo aquí en el colegio, por ejemplo, los libros indicadores, cuando todavía no estaban regulados en el reglamento y que él llevaba, pues asumo que ha sido la base para la futura regulación, estaban aquí depositados y verdaderamente todos aprendíamos de cómo había que llevar un libro de verdad. Tenía una atención directa y personalísima a su notaría y en este sentido además su notaría estaba siempre abierta a cualquier tipo de consulta. Desde un licenciado que tenía algún problema, un opositor, un joven abogado, todo el mundo podía acudir allí y por supuesto hasta académicos y catedráticos que iban a solicitarle consejo y su opinión. Él notarialmente fue todo. Fue archivero de protocolos de Madrid, fue vicedecano durante 3 años, cuando el decano era José Luis Martínez Gil, y luego posteriormente pasó a ser decano del colegio en los años 84-86, donde yo tuve el privilegio de formar parte de su junta y aprender, pues era una lección viva de todo eso. Fue también presidente del Consejo General del Notariado, tuvo una intervención amplísima en el Simposio Notarial 83, fue director de la revista de Derecho Notarial, director, autor, redactor, todo. La revista de Derecho Notarial la hacía él, en persona. Y además luego fue ponente en innumerables congresos, etc. Es decir, la labor desde el punto de vista notarial estuvo en todos los frentes, atendiendo su notaría y en cualquier tarea corporativa que se le encomendaba estaba siempre dispuesto. Pero además él participaba no dando directrices, sino trabajando materialmente. Materialmente, yo me acuerdo todavía, entonces no existían, los ordenadores no estaban muy extendidos y yo me acuerdo que muchos de los escritos que él hacía con su máquina de escribir y con el sistema de corrección, una persona de una laboriosidad que tremenda. Fue vocal de la Comisión General de Codificación, vocal permanente, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y fue también, por supuesto, vicepresidente de la misma. Desde el punto de vista notarial ha sido todo. Desde el punto de vista científico, Antonio es una persona fuera de sí. Es un maestro, pero es un maestro en el sentido puro que tiene esa palabra. Y más que un maestro, era un maestro, pero al mismo tiempo Antonio era un humanista. Era una persona que no solo estaba volcada al derecho, que ahora hablemos, sino todas las artes, todo lo que es filosofía,
todo el pensamiento político, toda la moral, estaba imbuido y en él convergía. Como maestro, pero él no daba clases. Él, el saber no lo exponía, el saber emanaba de él, manaba de una forma natural, con unas conversaciones, hablando con él, es como si surgiese de la fuente misma de lo jurídico. Y claro, él abarcó todos los campos. En una primera época hizo una serie de trabajos que van desde derecho civil, derecho civil en todas las ramas, obligaciones, contratos, parte general, familias, sucesiones, todo. Y codificación, en derecho civil, todo. Derecho mercantil, naturalmente que lo trabajó profundamente. Cuando me acuerdo todavía sus estudios sobre la naturaleza de la póliza intervenida y la intervención decisiva que tuvo en materia cuando se estaba hablando de la fusión y entre notarios y corredores y todo eso. Antonio Rodríguez Adrados también trabajó el derecho procesal. El derecho procesal desde una perspectiva civil, sobre todo ¿cómo lo hizo? Pues para poner un valladar y poner una tapia a la invasión que los procesalistas estaban haciendo en el ámbito del derecho privado. Y desde luego, él, en este punto, pues sentó las bases del derecho notarial. Del derecho notarial, pues porque hasta ahora nosotros estábamos muy, en España hubo una época en que estuvo muy influida la doctrina de Carneluti. Carneluti era una persona brillantísima, pero con su idea genuina de que en el proceso lo que se trataba es llevar al juez hechos que habían ocurrido fuera, pues entendía que el hecho ocurría fuera, que era el hecho representado, y había que llevarlos al juez mediante un hecho representativo. Y con esta óptica, para Carneluti, la escritura era una representación de algo que había ocurrido fuera, con lo cual negaba toda eficacia al documento notarial. Antonio Rodríguez Adrado desmontó de una manera brillantísima toda esta teoría y pasó a decirnos que la escritura no representa un consentimiento que se ha producido fuera, sino que la escritura es la misma expresión del consentimiento. Es el consentimiento el que está ahí y que por lo tanto no es algo distinto al problema. Todo eso luego tiene unas derivaciones pues, que son importantísimas para muchas cosas. Antonio Rodríguez Adrados también en el derecho, por lo tanto, entendió que el valor del documento público no puede verse solo bajo la óptica procesal como un medio de prueba. Y precisamente por eso, y gracias a su intervención clarividente, se logró abortar lo que estaba previsto en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, en la cual se quería suprimir toda la regulación de los documentos en el Código Civil y llevarla a la Ley de Enjuiciamiento. Antonio Rodríguez Adrados puso de manifiesto que el documento, la dimensión procesal, es solo uno de los muchos efectos del documento público, pero no el más importante. La inmensa mayoría de los documentos notariales producen sus efectos sin necesidad de llevarlos a un proceso y por eso hacía falta una regulación sustantiva que tenía que estar en el Código Civil. En esto, la actuación de Antonio Rodríguez Adrado y su intervención en la Academia de Jurisprudencia pues resultó decisivo. Pero además, él tocó todo el derecho notarial, tocó todo. Bueno, prueba de ello es, antes de jubilarse, se publicaron sus obras hasta esa fecha, que son 6 volúmenes con una, bueno, que tocan prácticamente todas las materias. Eso ya ha quedado obsoleto. Ahora mismo, con todo lo que publicó Antonio Rodríguez Adrado después de de la recopilación de su obra, yo creo que habría para sacar 3 o 4 volúmenes más. Y de estos hay cosas muy variadas. Por ejemplo, en la revista El Notario del siglo XXI se publicaron los principios notariales,
que salió en forma de fascículos y que luego se recopilaron en una. Es una obra prodigiosa. Es imposible decir tantas cosas en menos espacio, con tanto sentido de la actualidad y con tanta precisión. Esos principios notariales que están editados es un verdadero vademecum para cualquier persona que quiera profundizar en lo que es el derecho notarial. Pero de Antonio, sobre todo, pues era un prodigio de erudición. Pero no era erudición por la pura erudición, sino que con Antonio se producía un milagro, porque él sacaba, pues empezaba a tirar del hilo y hacía una pequeña introducción y sobre eso empezaban a conversar en su obra, pues Paulo, Baldo, Bártolo, Covarrubias, y cada uno iba poniendo y se producía el milagro de que en sus obras se le ve como cada uno va aportando un punto, va aportando otro y fluye una conclusión final en la cual, gracias a hilo conductor, que es el trabajo de Antonio, al final surge una síntesis. En este sentido, hay dos obras que a mí me parece que son fundamentales. Perdón. Dos obras que son fundamentales. Una es el estudio de la pragmática de Alcalá. El estudio de la pragmática de Alcalá, que recientemente se ha presentado en el colegio una edición facsímil que lleva la pragmática y lleva también el estudio que realizó Antonio sobre la pragmática de Alcalá y un estudio posterior a este actualizando determinados aspectos. El estudio de Antonio Delgado es un prodigio, porque en este se ve perfectamente cómo del sistema documental de las partidas de Alfonso X el Sabio hasta la ley del notariado, la pragmática de Alcalá en medio ya sienta las bases de lo que es el notariado moderno, la figura del protocolo, la figura de lo que es la copia, la circulación. Todo esto, incluso atisbos de lo que luego va a ser el protocolo electrónico y todo eso, están ya en este trabajo de Antonio Rodríguez Andrade. Este trabajo es fundamental. Y hay otro también que es su discurso de ingreso en la academia, la persistencia de la oralidad en la escritura pública. Esto es una obra que desde luego yo creo que todo investigador debía leerla forzosamente antes de iniciar. Es una obra en la cual este diálogo que él hace, en el cual personas de distintas épocas van aportando puntos y él los hace hablar, aportar puntos de vista distintos y hablan sobre las distintas versiones de la ley Contrastus. Y ahí opina lo mismo Paulo que Covarrubias, Menchaca, Palacios Rubios o Antonio Gómez. Y todo eso gracias a la maestría de Antonio, pues va surgiendo una cosa nueva que no tiene nada que ver con lo que la ley dijo al principio. Verdaderamente, esto es Antonio no buscaba la erudición, porque hay algunas obras en las cuales se busca la erudición por la pura erudición, para avasallar al contrario. Es decir, no se te ocurre entrar, esto es un campo vedado en el que tú no puedes entrar. En la obra de Antonio, esto no es así. En la obra de Antonio, cualquier cita de un autor antiguo está traída para apuntar un punto de vista que luego puede esclarecer un problema que tenemos hoy y que es de enorme actualidad. Es decir, desde este punto y en este sentido, el que la biblioteca de Antonio, que es, yo me imagino, gracias a él ha hecho que los distintos autores hablen entre sí, que se produce el milagro de que estando muy distantes en el tiempo, confluyen y dialoguen unos con otros para lograr una armonía que solo un maestro, pero un maestro en el sentido de que daba Steiner a la figura, puede lograr. Y Antonio Rodríguez Adrado, desde luego, fue un maestro en este sentido. Además, Antonio Rodríguez Adrado, no hace falta decir, era una excelente persona. Era una persona, primero, de una reciedumbre
moral, muy afable en el trato, muy suave en la forma, pero Antonio tenía una reciedumbre a la hora de defender sus convicciones que era verdaderamente encomiable. Y era Antonio, pues con Gloria, que todos nos acordamos de ella, pues muy amigo de sus amigos. Siempre estaba dispuesto a echar una mano a cualquiera. Disfrutaba pues con cualquier ocasión. Yo me acuerdo, por ejemplo, a veces, sobre pretexto de alguna reunión notarial o de tratar algún tema notarial, pues se organizaban algunas comidas en las cuales él disfrutaba hablando con sus amigos. Y si en medio, subrepticiamente, se deslizaban unos callos, entonces ya no hay ni que hablar. Antonio, además, sentó escuela porque hoy día yo creo que todos los notarios nos sentimos discípulos de Antonio. Y en muchos casos nos sentimos huérfanos. Huérfanos porque cuando surgen algunos de estos problemas, digo, ¿qué habría dicho Antonio sobre esto? Y siempre, si vas a buscar en su obra, encuentras algún atisbo. Por ejemplo, lo que ha dicho Alfonso. Todos los artículos que ha publicado Antonio y que habría que recopilar y hacer un nuevo, o dos tomos nuevos, recogiéndolo, sobre la firma electrónica, la expresión del consentimiento en la escritura pública por medios electrónicos y todo eso hoy está ahí el germen de muchas de las soluciones y de muchos de los problemas que nos está planteando pues la ley recientemente, con esta ley que todavía está pues ya en aplicación, pero con algunos problemas derivados de su interpretación. Y claro, en este sentido, el tener aquí la biblioteca de Antonio, pues para el colegio es un honor y es un motivo de orgullo y alegría. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En mi propio nombre y en el de mi familia quiero agradecer a todos los presentes su asistencia a este acto un poco peculiar, que es la entrega de una biblioteca al Colegio Notarial de Madrid. Pero no hacemos otra cosa que cumplir el testamento de mi padre, que lo hizo con Luis Maical el día 16 de abril de 2008. Y en este testamento, en la cláusula tercera, dispuso que todos sus libros jurídicos y papeles pasaran en primer lugar a mí como notaria de la familia. Posteriormente, que pasaran a sus nietos, al que fuera notario. Y si ninguno era notario, que pasaran al Colegio Notarial de Madrid. Ninguno de los nietos ha seguido este camino, por lo cual todos de común acuerdo hemos decidido adelantar el momento y no esperar a mi fallecimiento para entregar los libros. Esto lo he hecho por varios motivos. El primero de ellos ha sido porque no quise entregar los libros así en bloque, sino he ido uno por uno repasándolos y viéndolos. Con lo cual me he encontrado con que había unos libros de extraordinario valor. No hablo de valor económico, hablo de valor per se. Mi padre se pasó toda su vida visitando anticuarios, librerías de viejo, viendo catálogos. Hizo una colección muy notarial, para que se hagan una idea, de más de 80 libros pergaminos que luego los utilizaba y salen citados en su obra, como ha dicho Ignacio. El más antiguo es de 1542. Del siglo XVI hay varios, del siglo XVII y XVIII muchos, hasta completar, creo que son 83.
Luego hay otro grupo de libros que a mí me gusta mucho, que son los de la época de la codificación. Y tenía la edición primera del Código Civil, las primeras ediciones también del Código del derecho hipotecario, también del notarial, así como de los comentaristas de estos textos, que son los que participaron en su redacción y por tanto son muy autorizados a la hora de interpretarlos. Hay otro grupo de fueros, pero una colección de fueros impresionante que son importantísimos para conocer la historia del derecho español. En fin, entonces ante esto me di cuenta de que no me gustaba tener en mi casa libros tan valiosos que podrían deteriorarse, porque estaban todos en muy buen estado de conservación, y preferí que se conservasen en el colegio notarial por un especialista, por un profesional de ello. Otro motivo fue el prurito de la función social de la propiedad, porque me daba mucha pena que los libros estuviesen en un domicilio particular y no los pudiese consultar nadie. Estaban mejor en una biblioteca pública donde podrían acercarse a ellos todos los que se dedican a nuestro querido arte de la escribanía. Y por último, un motivo más personal. Los que están ahora en el colegio notarial, tanto los colegiados como los de la junta directiva, conocieron a mi padre, le trataron, fueron amigos suyos. Entonces pensé que recibirían el legado con mucho más cariño que dentro de unos años en los que Antonio Rodríguez Adrado será solo un nombre. Y por eso pues hemos adelantado el momento de la entrega, teniendo en cuenta que los legados, ya lo sabemos bien todos los que nos hemos pasado la vida entre testamentos y testadores, los legados se hacen por tres motivos fundamentales: por gratitud, por afecto o por confianza en el legatario de que va a conservar el bien legado. Creo que en el caso de mi padre se hizo por las tres razones. Por gratitud al colegio notarial, porque le abrió sus puertas, le cedió sus instalaciones. Para él el colegio era como su segunda casa. Por afecto, que no hizo más que corresponder al que recibió aquí de todos los compañeros. Y por último, por confianza, porque sus queridísimos libros iban a estar en las mejores manos aquí en el colegio y no se dispersaría la biblioteca como pasa en tantas ocasiones. Mi padre y los libros eran casi todo una sola cosa, siempre rodeado de libros, siempre acompañado de sus libros. Y tenemos que, si nos fijamos, él nunca escribió un tratado muy voluminoso sobre ningún tema, sino que escribía, por ejemplo, un artículo doctrinal para la revista de Derecho Notarial, o una ponencia para un congreso, o daba una conferencia. Entonces, quiere decirse con ello que para todo esto tuvo que manejar cientos de libros, cientos. Su manera de trabajar era del modo siguiente: en el despacho tenía una mesa enorme. Tan grande es la mesa que en vez de 4 patas tiene 8. Ahí tenía su Olivetti primero y luego ya el ordenador. Y encima de la mesa un montón de libros abiertos. Y en el sofá un montón de libros abiertos. Y en el suelo otro montón de libros abiertos. Entonces iba tomando una idea de aquí, confrontaba con lo de allá, consultaba y luego ya se pasaba a escribir. Y así lo hizo durante toda su vida, todos los días del año. Y cuando digo todos, también en vacaciones, porque en la casa de verano también tenía un despacho. Era muy frecuente en los años 60, 70, que las familias madrileñas, cuando daban las vacaciones escolares, pues la mujer se iba con los niños a la sierra y el marido iba y venía del trabajo. Para nosotros era eso exactamente lo que hacíamos. Y mi padre tenía su despacho en el Escorial. Pero claro, el problema era los libros. El problema eran los libros. El problema se solucionaba de la siguiente manera. Él bajaba la montaña de libros que estaba usando al portal. Con la ayuda del portero los metía en el coche y los llevaba al Escorial.
Allí era más difícil porque la casa está en ladera y el despacho era un equivalente a un tercer piso. Se formaba entonces una cadena humana que estaba compuesta por mi padre, los 4 hijos y el jardinero. Y uno por uno íbamos subiendo los libros hasta el último. Al terminar el verano se hacía en el modo inverso y así hasta el año siguiente. La verdad es que seguro que todos los que estamos aquí hemos pasado toda nuestra vida rodeados de libros, de muchos libros. Y tenemos que estar contentos por ello. Sobre los libros se han dicho cosas preciosas y se han escrito miles de trabajos sobre ellos. Aquí voy a citar el de Emilio Lledó en la obra Los libros y la libertad y el reciente de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que es una maravilla. Y por palabras bonitas y que me parece que son adecuadas a este caso, pues las de Federico García Lorca con motivo de la inauguración de la biblioteca de su pueblo natal, que dijo: los hombres se mueren y los libros quedan más vivos cada día. Los árboles se marchitan y ellos están eternamente verdes y en todo momento y en toda hora se abren para responder a una pregunta o prodigar un consuelo. Yo no voy a decir nada malo de los libros electrónicos, nada malo, por supuesto, pero he visto que los libros en papel tienen una ventaja sobre ellos y es que tienen historia. Cada volumen, desde que sale de la imprenta, va pasando por sus propietarios y cada propietario le va añadiendo algo. En el caso de los libros de mi padre, subrayados, confrontados, hacía índices cuando no los tenía el libro en cuestión, o sea que iba añadiendo valor al libro que iba pasando por sus manos. Yo la verdad es que, no, como dije antes, no quería dar los libros así en bloque, he ido uno por uno inventariándolos. Es una labor que me ha llevado muchas horas, muchísimas horas. He contado desde luego con la ayuda incondicional de mi marido, Fernando, pero ha sido una labor muy grata porque he visto a mi padre muy cerca, le he conocido de otra manera, he aprendido muchísimas cosas de él. Por ejemplo, que se manejaba muy bien en francés y en italiano, yo no lo sabía. Cómo trabajaba, cómo era tan concienzudo, cómo contestaba y guardaba todas las respuestas, preguntas y demás. He encontrado miles de cosas dentro de los libros, como esquelas, invitaciones de boda, había de todo, había de todo. Y luego hay muchas cosas que me han llamado la atención. Unas me han entristecido un poco, otras me han emocionado y otras pues me han hecho sonreír. Voy a poner un ejemplo de cada una. Me han entristecido algunas cartas que he encontrado, muy pocas, es cierto, pero en un tono muy desabrido. Y eran de personas, eran todas, el motivo era la revista de Derecho Notarial, por si le habían publicado un trabajo, por si no se lo habían publicado, por si no lo había corregido. Y me entristeció porque yo estoy segura de que amargó a mi padre unos cuantos días. Cosa que me ha emocionado, pues un libro que se llama Derecho Notarial Español, de don Mariano Castaño. En este libro, que es de 1918, simplemente está en muy buen estado de conservación, tiene un sello y pone don José de Prada Garrote, Rascafría, notario. Bueno, pues don José de Prada Garrote era mi abuelo y Rascafría fue su primera notaría. Entonces este libro yo sé que ha estado en Alaejos, en Burgo de Osma, en Soria, en Zamora. Como él murió prematuramente, pasaría como un tesoro familiar a mi padre, se lo entregarían. Y yo la verdad pues me ha conmovido tener entre las manos un libro que tuvo hace más de 100 años, tuvo entre las suyas un abuelo al que no conocí. Y por último, algo que me ha hecho sonreír. Este es un tomo de los Fundamentos de Derecho Civil de Puigdrutau. En este tomo había simplemente una fecha. Ponía 15 de enero de 1952. Pero a mí eso me ha dicho mucho, porque la letra era la inconfundible de mi madre.
1952, mi padre era opositor, ellos todavía no se habían casado, eran novios. Y el 15 de enero era el cumpleaños de mi padre. Entonces, ¿sería este un regalo de cumpleaños? Es que me extraña, porque es difícil de creer, pero todo apunta a que sí, que mi padre diría cuánto me gustaría tener este tomo del Puig Brutau, y mi madre aprovechó el cumpleaños para regalárselo, teniendo en cuenta la época y la economía de esa pareja, pues puede ser que fuera así. Hoy es un día muy feliz, tanto para mi padre, que estará muy satisfecho de ver que sus libros acaban en el Colegio Notarial de Madrid, y para mí también porque he cumplido lo que sé que era su voluntad. Y ya para finalizar, y por si alguno lo quiere aprovechar, traigo aquí a la gran Teresa de Ávila, que en el capítulo 4 del libro de su vida nos dice su sistema para comenzar la oración en aquellos años que tenía sequedad espiritual. Y ella nos dice: si no era acabando de comulgar, jamás osaba comenzar a tener oración sin un libro. Siempre que me faltaba el libro, era desbaratada el alma y los pensamientos perdidos. Con esto comenzaba un recogimiento de los sentidos y, como por halago, llevaba el alma. Muchas veces, en abriendo el libro, no era menester más. Otras leía poco, otras mucho, conforme a la merced que el Señor me hacía. Pues bien, ojalá que esta colección de libros, que viene a enriquecer la ya riquísima biblioteca del Colegio Notarial de Madrid, sirva mucho para recuperar esos pensamientos perdidos y para el recogimiento de sus sentidos, que es algo de lo que andamos bastante necesitados los hombres de nuestro tiempo. Nada más y muchas gracias. Me corresponde el honor de cerrar el acto antes de proceder a la firma de este documento, de este inventario, que refleja en primer término la generosidad de María Victoria y de su familia, que verdaderamente es una expresión también de los sentimientos que aprendió de sus padres, de Gloria y de Antonio, y que constituye de alguna manera, podríamos decirlo así, al hilo de la intervención de María Victoria y de su final, una verdadera ofrenda. Una ofrenda que aceptamos con gozosos, porque verdaderamente la biblioteca de Antonio Rodríguez Sagrados tiene, como es evidente, su propio sello, tiene un sello personal. En ella se contienen los gérmenes de su obra, y en ella se contiene también el espíritu de su propietario. En las páginas y en los libros, que como dice María Victoria, sin desmerecer los electrónicos, los que están en papel, tienen ese encanto de poderlos incluso sentir, oler. Se encuentra también las huellas que deja su autor, el propietario, perdón. Concretamente, pues lo que estaba diciendo María Victoria, los subrayados, las posibles notas, donde focalizaba su interés, todo eso es un valor añadido. Y emociona mucho el poder transitar por las páginas que manejó con esa asiduidad Antonio Rodríguez Sagrados. Antonio Rodríguez Sagrados, yo no puedo decir nada después de las intervenciones de Alfonso y la de Ignacio, que ha sido verdaderamente una completa expresión de lo que era su persona, que se caracterizaba por su gran amabilidad. Era un hombre amable, siempre estaba dispuesto a contestar cualquier duda, era muy buena persona. Como notario era un notario ejemplar y era efectivamente un sabio.
De Antonio Rodríguez Adrados, efectivamente se ha dicho y con razón que su generosidad le llevó a tratar fundamentalmente el derecho notarial, cuando podía haber alcanzado mayor gloria desde un punto de vista mundano, tratando de temas que dominaba absolutamente, como lo demuestran en aquellas ocasiones en que se dedicó también a ellos, tanto en el ámbito civil como en el mercantil. Yo le recuerdo aquí, en una conferencia sobre la nulidad de las sociedades mercantiles, que dio sin mirar un papel y que fue de una claridad extraordinaria. Y me acuerdo que cuando me acerqué para felicitarle por ella, me dijo, bueno, la he dado un poco a la descanguillé. Pero, ¿qué descanguillé? Había ido desarrollando todos los temas con una claridad maravillosa. El método de trabajo lo ha expuesto con una nitidez tremenda Ignacio Solís. Efectivamente, él iba hilvanando entre unos autores y otros y al final llegaba a una solución. También creo que Ignacio me ha hecho un centro cuando ha mencionado cómo efectivamente, de alguna manera, y así lo puse de manifiesto con su necrológica, cuando murió Antonio Rodríguez Adrados, todos nos sentimos eh, invadidos por un sentimiento de orfandad, porque era un factor, era muy importante contar con él, te daba muchísima tranquilidad. Y en ese sentido, cuando él desapareció, nos dejó, sin embargo, su obra escrita. Y esa obra escrita ha tenido una trascendencia muy grande y la sigue teniendo. Recuerdo el simposium del año 1983 en Barcelona, en que él dio una conferencia delante del ministro de Justicia, donde habló precisamente de la imparcialidad y del asesoramiento equilibrador en torno al artículo 147 del reglamento notarial, al que dio un sesgo y un sentido que en principio muchos no veíamos y que finalmente acabó cuajando en la reforma del reglamento notarial. Ese trabajo de Antonio Rodríguez Adrados, de ello puedo dar fe, influyó decisivamente en el planteamiento que hicimos desde el Consejo General del Notariado con la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, mediante la introducción del acta de información precontractual o de información preliminar, que trataba precisamente de conseguir ese asesoramiento equilibrador. O sea que ya un trabajo que él publicó en el año 1984 tuvo esa consecuencia tan importante hace unos pocos años. Este acta ha sido un éxito y, repito, las ideas nacen precisamente de su conferencia en aquel simposio. También ha citado con todo acierto Ignacio Solís el trabajo de Antonio Rodríguez Adrados en la propia defensa del documento notarial, de su configuración como una forma contractual, no exclusivamente como medio de prueba, y que fue determinante para salvaguardar los artículos del Código Civil sobre este extremo que se pretendía absorber por la Ley de Enjuiciamiento Civil como simple medio probatorio. Fue decisiva también, yo creo, su propia intervención en, en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tuve el honor de formar parte de una comisión que se gestó en la Junta de Decanos para estudiar la ley y realizar el correspondiente informe que lógicamente siguió los derroteros que marcó Antonio Rodríguez Adrados. Pero la realidad es que la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lo que atañe al documento público 319 de esta ley, encaja perfectamente con el artículo 1218, sobre el que dio una conferencia magistral en esta misma sala hace ya bastantes años. Tenía también Antonio Rodríguez Adrados una visión clara del futuro notarial. La Ley 24/2001, que reformó la del notariado, introduce el concepto de documento electrónico, establece, gracias a Dios, la distinción entre documentos públicos y privados electrónicos, cosa que no era nada clara en aquel entonces
y que ha marcado la pauta que luego, por ejemplo, pues también seguiría la última, la Ley de Servicios de la Confianza. En realidad, él se anticipó a su tiempo, por eso en el artículo correspondiente, el 17 de la Ley del Notariado, se hacía alusión a que la escritura matriz sería electrónica cuando la técnica lo permitiera. Los trabajos de Antonio Rodríguez Adrados han influido también, como señalaba Ignacio Solís, en la Ley 11 de 2023, que introduce el protocolo electrónico en estos momentos como una especie de protocolo gemelo con el protocolo en papel, aunque con distinta función. El protocolo en papel estático, en tierra, y el protocolo electrónico dinámico para la navegación electrónica. Y es muy importante, es fundamental, al menos a mí en esto comparto completamente el criterio de Ignacio, su estudio sobre la Real Gramática de Alcalá del año 1503. Es una verdadera maravilla. Hay que leerlo siguiendo además las notas de pie de página, porque va verdaderamente dando un curso que yo no he encontrado en ningún otro lugar, de lo que es la historia del documento, de cómo se gesta la escritura, de cómo se obtiene la autenticidad de las distintas formas de relación, de cómo surgen las copias, de qué cosas son los testimonios. Todo esto evidentemente que ha influido en la relación que tiene la Ley 11/2023. Sin ninguna duda es decisiva su estudio o su comprensión para darse cuenta o apercibirse de que el protocolo electrónico no puede ser una copia autorizada del protocolo en papel, sino que tiene que ser el mismo también una matriz. Y esto ya se daba de alguna manera en el tratamiento del protocolo cuando surge en Génova, en el derecho común. Es impresionante también Antonio Rodríguez Adrados todo lo que ha trabajado porque es verdaderamente tremendo cuando vas leyendo todo lo que ha escrito y esas notas que son de verdad maravillosas. No es un autor al que haya que leer únicamente el texto en más grande, sino que hay que entrar también en la letra chica, que es verdaderamente muy, muy, muy decisiva, muy alumbradora. Yo no sé, la verdad es que creo que el Colegio Notarial de Madrid recibe un legado que verdaderamente atestigua el cariño que siempre tuvo por la profesión, por este colegio del que fue decano y por todos nosotros, por los que hemos tenido el honor de compartir con él el ejercicio cuando él se encontraba en activo y de saber de su saber, de su buen hacer. Yo no puedo más que transmitir mi agradecimiento y creo que efectivamente para el futuro es necesario acabar de una vez por todas, y es un compromiso que asumo públicamente, de completar la obra, las obras completas, volverlas a reeditar porque no se encuentran, y completarlas con los trabajos que hizo después de su publicación. Muchos de ellos ya jubilado en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, sobre los temas más diversos, entre ellos algunos sobre la prueba, que son verdaderamente eh, magníficos y que sitúan la cosa con claridad, y que además es muy necesario porque de forma cíclica a veces se repiten las teorías, aun por erróneas que sean. Recientemente, como consecuencia de una sentencia del Tribunal de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta de lo Social, que daba el valor de documento privado a los correos electrónicos, se ha reeditado la teoría entre algunos procesalistas y también algunos mercantilistas, representativa de Savigny, de Carneluti, en el sentido
de volver a la idea de que hay una separación entre el negocio y el documento, y que el documento únicamente es expresión representativa de un hecho que es ajeno al documento, que es anterior, que es consecuencia el documento de un proceso intermedio de documentación. Eso no tiene demasiado sentido cuando uno lee lo que escribió Antonio Rodríguez Adrados en un trabajo sobre la naturaleza del documento, donde insistía en la idea de que la teoría representativa no se había percatado de la distinción entre lo que era el lenguaje oral y el escrito, por pensar que el lenguaje oral era natural, que era lo que pensaban antiguamente, y que el lenguaje escrito era un órgano, que era una cosa artificial. Y él le ponía de relieve con su cultura clásica que ya Platón en el Cratilo había señalado que en realidad tanto uno como otro eran artificiales, el lenguaje oral y el lenguaje escrito, de acuerdo con la moderna lingüística. Y efectivamente es así. De esto le llevaba a la consecuencia de que en realidad el documento era la expresión de la voluntad, era la declaración de voluntad cuando era un documento dispositivo por escrito. Con esto está destrozada toda la teoría de tipo representativo, que es enormemente peligrosa para una concepción correcta de lo que es el documento notarial y de lo que verdaderamente constituye su sentido y la eficacia que le es característica. Por eso no se puede hablar de documento nunca con los correos electrónicos, como decía él, porque al final el documento, la firma, hoy en día ya no es un requisito del documento, sino que es el documento mismo. Al ser declarativa contiene la declaración de voluntad, que es lo que mejor que yo explicaba antes, Ignacio. Pero lo que sí es evidente es que estos libros los tenemos que tener muy presentes y quizá en este sentido convenga aprovechar la ocasión para estimular a todos los que somos notarios en el estudio del documento y del derecho notarial, que es una carencia generalizada entre nosotros. Y termino con una cita de mi padre, que en una conferencia, a mi padre era Ángel Martínez Sarrión, en Buenos Aires, recordando una frase de Rafael Núñez Lagos cuando afirmaba que somos notarios y hablar de los documentos debería de ser nuestro gozo, concluía que, sin embargo, los documentos son la cenicienta del notarial. Vivimos de ellos, pero no hablamos de ellos. Antonio Rodríguez Adrados nos marcó el camino, nos dio unos principios y unos textos que siguen vigentes y con él su propia personalidad que nos transmite a través ya no solamente de su obra escrita, sino de su propia biblioteca. Por tanto, lo único que podemos es agradecer enormemente a la familia su generosidad, con la que hace gala a la generosidad que siempre tuvo para dedicarse completamente todo su tiempo, aparte de, como decía Alfonso, también saberlo destinar a la familia, cosa que algunos tenemos que aprender. La verdad es que él lo consiguió y lo único que podemos hacer es celebrar este acto y nuestra gratitud. Gratitud a la familia y gratitud a Gloria y a Antonio Rodríguez Adrado. Muchísimas gracias. Sí, bueno, estamos firmando el inventario. Bueno, María Victoria, si quieres. Recuerdo que la cátedra
derecho privado lleva el nombre de Antonio. La verdad es que me recordaba Ignacio que hiciera notar que la cátedra de Derecho Privado que existe en la Complutense lleva, y que dirige además el propio Ignacio, lleva el nombre de Antonio Rodríguez Sagrados. También el recuerdo de Antonio está siempre presente en el piso primero de este colegio, que está precisamente, le corresponde bajo el nombre del propio Antonio Rodríguez Sagrados. Es también pues un testimonio por parte de los notarios que queremos no solamente conservar los documentos, sino también con ellos nuestro sentimiento de gratitud hacia una figura que desgraciadamente no tendrá lógicamente repetición, pero que entre todos debemos de cuidar y de trabajar sobre lo que Antonio nos enseñó, ¿no? Porque esas enseñanzas constituyen la esencia del derecho notarial y siguen vivas. Ahora no es perecedera y tenemos que porfiar porque no lo sea. Pues yo creo que a continuación, para celebrar el acto, un vino español, un cóctel que se va a servir en homenaje a, a toda la familia de Antonio Rodríguez Sagrados.